asiento. Seguimos estudiando, ¿cierto?, el Evangelio de Mateo, ¿ya? Evangelio de Mateo, y estamos el día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4, es lo que nos toca estudiar el día de hoy. No sé si usted recordará, mis queridos hermanos, cuando estuvimos hablando del libro de Isaías, que en uno de los primeros capítulos, ¿cierto?, cuando Isaías tiene la visión delante del Señor, Dios le hace una pregunta al profeta, ¿ya? Y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y Isaías, ¿cierto?, después de haber sido purificado, transformado, después de haber tenido ese encuentro personal con el Señor, por así decirlo, esa visión gloriosa que cambió su vida, donde un carbón tocó sus labios y quitó su pecado, dice la palabra que Isaías dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Dios quiera, mis queridos hermanos, que nosotros, como el profeta Isaías, el día de hoy podamos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si ustedes recordarán, hace exposiciones atrás, ¿cierto?, de la palabra del Señor, estuvimos viendo en el capítulo 9, al terminar el capítulo 9, de que la mies será mucha, los obreros serán pocos, ¿cierto? Y el Señor les dice a los discípulos: oren para que Dios envíe, para que el Padre envíe obreros a su mies. Y es curioso, mis queridos hermanos, de que esta oración, ¿cierto?, que el Señor les pide a los discípulos que hagan para que Dios envíe obreros a su mies, el Señor la responde en el capítulo 10 enviando a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Mis queridos hermanos, la mies sigue siendo mucha y el Señor sigue contratando obreros en este tiempo. Hay mucho trabajo por hacer. Si un cristiano dice: yo no sé qué hacer dentro de la iglesia, o no sé cuál es mi don, cuál es mi trabajo, cuál es mi habilidad, en qué puedo servir, mis queridos hermanos, es solamente de abrir un poco más los ojos y darse cuenta de que la mies es mucha, tanto dentro de la iglesia como también, sobre todo, afuera en el mundo, ¿ya? Hay gente, ¿cierto?, que se está perdiendo, gente que no conoce al Señor, gente que está en un hospital, gente que está muriendo. El otro día, cuando fui a ver a la pastora, había una abuelita, por ejemplo, que estaba agonizando y ya el día de ayer falleció. Y ahí hay una familia, por ejemplo, que no conocía al Señor y que adoraban o oraban a otras cosas. Entonces, mis queridos hermanos, es cosa de abrir solamente los ojos y darse cuenta de que la tarea es grande. Y de que si uno quiere servir y trabajar para el Señor, uno puede hacer una infinidad de trabajo en la obra del Señor. Ahora, a todo esto, el trabajo más grande que nosotros podemos hacer, mis queridos hermanos, es la tarea de poder ir y predicar el Evangelio y ganar almas. Dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Entonces, la tarea principal que tenemos como hijos del Señor, la comisión que nos dejó el Señor, es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, empezando en la Jerusalén actual que tenemos nosotros, que es nuestra población, nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros cercanos, nuestros compañeros de trabajo, empezando por ahí y ocupando también las redes sociales, mis queridos hermanos, ¿ya? Por ahí podemos empezar a servir al Señor si queremos empezar por algo, ¿ya? Así que, como decía un himno antiguo, el que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Así que hoy estudiaremos, ¿cierto?, qué es lo que es un apóstol y nuestra tarea como creyentes en la actualidad. Nosotros en este texto bíblico vimos, ¿cierto?, de que el Señor, de entre la multitud que lo seguían, ¿cierto?, la multitud de seguidores, de aprendices, el Señor escogió a 12 hombres. A 12 hombres, ¿cierto?, y los llamó sus apóstoles. La palabra apóstol, apostolos en griego, significa enviado con una misión. Y es curioso que estos términos, ¿cierto?, bíblicos para nosotros, apóstol, diácono, por ejemplo,
aún el término pastor, ¿cierto? Que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ocupar en el ámbito eclesiástico, precisamente en la Biblia no tenían esa connotación. El apóstol era como un embajador, ¿cierto? Un representante de alguien en otro lugar que hablaba y iba con una misión especial para cumplir. Un diácono era un servidor, un pastor era aquel que cuidaba ovejas, pero el Señor decidió tomar estos términos, ¿cierto? Y darle un sentido espiritual. Entonces, apóstol significa enviado con una misión. Y para nosotros, ¿cierto? El término ya traducido, latinizado, por así decirlo, sería un misionero. Eso es lo que es ser un apóstol, un misionero. Alguien que va en una misión, ¿cierto? Con un propósito específico. El Señor escogió a 12 de los discípulos, ¿cierto? Para que fueran sus apóstoles. La tarea que ellos tendrían, mis queridos hermanos, era la de ir y anunciar el Evangelio. Esa era la tarea principal que ellos iban a tener que realizar. Ir y aprender de Jesús, aprender cómo lo hacía Cristo, imitar el ministerio de Cristo e ir y anunciar también el Evangelio, ¿cierto?, en todo lugar. Primeramente, el Señor les dijo, cuando empiecen a predicar, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya el Señor primero los envió a, por así decirlo, a sus paisanos, a la gente de Israel, ¿cierto?, los judíos, pero después la misión fue abarcadora a todo el mundo. En Mateo 28, ¿cierto? Nosotros encontramos que Cristo le dice finalmente, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, en todas las naciones. Pero como debían empezar por algo, ¿cierto? Y debían comenzar, porque para empezar se empieza desde un sitio, obvio. Entonces debían comenzar predicándole a sus más cercanos. Esto les ayudaría a ellos a poder adquirir experiencia, a poder conocer, ¿cierto? De que quizás el ministerio no era tan fácil como se aparentaba ver. Y es ahí mismo donde nosotros como creyentes debemos empezar nuestras prácticas ministeriales predicando el Evangelio a nuestros más cercanos. Algunos de repente, mis queridos hermanos, sueñan con ir a la China, ¿ya? O al mall chino, ¿cierto? Sueñan con ir ahí a la China y todo el tema, pero debes comenzar por algo, mis queridos hermanos. Si tú no adquieres experiencia acá, si tú no has ganado un alma acá en tu país, si tú no has traído una persona a la iglesia en 10, en 15, en 20 años, es imposible, muy difícil que Dios te vaya a usar en la China, en Pakistán, con un idioma, una cultura totalmente diferente. Hay que comenzar por algo, en tu Jerusalén. Y es por eso que el Señor le da esta tarea de ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? Primeramente a sus paisanos. El ministerio de los apóstoles estaría acompañado, mis queridos hermanos, de señales, milagros, maravillas y prodigios. Cristo les dio la autoridad. Usted acá lee la palabra y les dice, sobre los enfermos pondrán las manos, echarán espíritus inmundos, ¿cierto? Toda dolencia, enfermedad se irá. Cristo les delegó autoridad, les dio autoridad para que ellos en el nombre de Jesús ungieran a los enfermos y ocurrieran milagros. Y vamos a seguir estudiando, ¿cierto?, en este Evangelio de Mateo, y nos vamos a dar cuenta de que más adelante el Señor escoge a 70 hombres más para que vayan y prediquen también el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y ellos, cuando volvieron de la misión, volvían alegres, contentos, gozosos, ¿cierto?, de que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Pero el Señor les dijo, gócense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor iba a respaldar la tarea misionera de la iglesia con señales, prodigios, maravillas y milagros. Ahora la pregunta es, mis queridos hermanos, si usted va a predicar el Evangelio, ¿usted cree de que Dios, si es su voluntad, obviamente, pudiera usar su vida? Amén. Dios, mi hermano, puede usar mi vida, puede usar su vida, y Dios puede usar la vida de quien Él quiera en el momento que Él estime conveniente y a quien Él quiera usar, porque el Señor es soberano. Pero lo importante es estar cumpliendo la tarea, ya que también el Evangelio de Mateo capítulo 16 dice, cuando vayan a predicar el Evangelio, estas señales seguirán, acompañarán a la predicación de la palabra. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Pero ¿a quién va a acompañar esas señales? A la iglesia misionera, a la iglesia que cumple la tarea evangelizadora. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted vaya a predicar y de repente encuentre una necesidad, que ore por mí que estoy enfermo,
que puede ungir mi vida, ¿cierto? Que tengo una dolencia, que mira, tal persona está siendo oprimida por el enemigo, ¿cierto? Uno, obviamente, preparándose espiritualmente, estando a cuentas con Dios, habiendo buscado la presencia del Señor, habiendo buscado, ¿cierto?, estar alineado con la voluntad del Señor, uno puede ir y colocar las manos sobre los enfermos y descansar en Dios, que si es su voluntad, ocurrirán señales, maravillas, prodigios y milagros. Amén. Bien, de estos 12 apóstoles, mis queridos hermanos, finalmente se perdió uno solamente, ¿cierto? El porcentaje de pérdida fue 1 de 12, ¿ya? Y el que se perdió se llamaba Judas Iscariote. Dice la palabra de que Judas, ¿cierto?, mientras seguía al Señor, él quizás nunca se convirtió, mis queridos hermanos, ¿ya? Él estaba en el grupo, pero quizás nunca creyó de corazón al Señor. Él quizás también hizo milagros, porque Cristo, cuando dio la autoridad de ir y colocar las manos sobre los enfermos, se la dio a todos los discípulos, ¿ya? Y quizás también ocurrieron milagros, sanidades en su ministerio, pero ahí es quizás donde la palabra, mi hermano, se cumple, que dice: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, sané enfermos, prediqué. Y el Señor le dice: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la Biblia declara de que Judas, mi hermano, cuando tenía la oportunidad, ¿qué es lo que hacía? Robaba de la bolsa. Era ladrón. Y la palabra de Dios dice de que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y el Hijo de Dios hace las obras de Dios. Y el hijo del diablo vive como el diablo, ¿cierto? De tal palo, tal astilla. Entonces, mis queridos hermanos, Judas quizás nunca se convirtió, nunca conoció al Señor, a pesar de que él estaba ahí, a pesar de que oyó la enseñanza, a pesar que hasta pudo quizás ser usado, mi hermano, por el Señor, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, Judas finalmente fue reemplazado por un discípulo que se llamaba Matías y que cumplía con los requisitos para poder ser uno de los apóstoles del Cordero. Finalmente, nosotros vemos de que después de la muerte, resurrección del Señor, y antes que descendiera el Espíritu Santo, Pedro reúne a los discípulos, ¿cierto? Y le dice: es necesario que alguien tome el lugar de Judas. Y habían dos personas que cumplían los requisitos, ¿cierto?, para poder ser un apóstol del Cordero, ¿ya? Y estos eran José y Matías. Y dice que ellos, después de haber orado, echaron suerte, y la suerte cayó, ¿cierto?, sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. A estos 12 hombres, mis queridos hermanos, se le conoce como los apóstoles del Cordero. Usted entenderá, ¿cierto?, de que en el libro de Apocalipsis dice de que cuando esté la nueva Jerusalén, la ciudad santa y todo, habrá pórtico y estará, ¿cierto?, sobre los 12 cimientos de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, estos son. Y usted me preguntará: ¿y qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Ya? Apóstol Pablo, mis queridos hermanos, es un apóstol, por así decirlo, a los gentiles. Dios escogió a Pablo para que fuera un apóstol, un enviado, pero con la tarea de ir y predicar el evangelio a los no judíos, a las personas que no eran, ¿cierto?, de sangre judía ni de tradición judía, a los gentiles. Por eso a Pablo se le conoce en la Biblia como el apóstol a los gentiles. Y la Biblia además nombra también otros apóstoles. Usted me dirá: pero dice la Biblia que hay más apóstoles. Sí. Está, por ejemplo, Bernabé. Y si usted se fija bien en el texto bíblico, cuando habla el Espíritu Santo en Antioquía, dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y dice de que ellos iban y predicaban la palabra, ¿cierto? Y primero era Bernabé y Saulo, hasta que de repente hay un cambio y después es Pablo, ¿cierto?, el cual era Saulo, y Bernabé. Después finalmente nosotros encontramos de que hay otros apóstoles más en la palabra, como Silas, Junias, ¿ya?, que también eran usados por el Señor, ¿cierto?, para poder predicar la palabra, plantar iglesias, reunir creyentes, discipular a las congregaciones. Estos hermanos, ¿cierto?, que la Biblia nombra como apóstoles, tenían un don apostólico, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, los únicos apóstoles, mi hermano, autorizados por Dios para poder registrar la Biblia, el canon bíblico, fueron, ¿cierto?, los apóstoles del Cordero, por así decirlo, y el apóstol Pablo. Ninguno de los demás escribió. Y el canon bíblico se cerró con el último apóstol, que fue Juan, ¿ya?, que era el discípulo amado, y él fue el último apóstol en vivir, ¿cierto?, que fue el único apóstol que no murió como mártir,
aunque dice la tradición de que muchas veces quisieron liquidarlo, lo enviaron a la isla de Patmos. En una oportunidad dice la tradición que lo tiraron a una olla con aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Y finalmente dice de que murió como anciano, ¿cierto?, el apóstol Juan. Y Juan en Apocalipsis, él deja bien claro lo siguiente. Dice: cualquiera que añade palabras a esta profecía, los juicios vendrán sobre él. Y aquel que le quitare, los juicios vendrán también sobre él. Entonces el canon bíblico se cierra con Juan. Pero debemos reconocer, ¿cierto?, si queremos ser honestos con el texto bíblico, de que la Biblia nombra también otras personas que cumplían funciones apostólicas. A Pablo, ¿cierto?, como dijimos, se le denomina específicamente el apóstol para los gentiles. ¿Y cuál era la tarea de un apóstol, mis queridos hermanos? ¿Será que era tener su canal así en la televisión, un templo, un megatemplo grande, donde la gente pudiera ir a dejar su donativo, su ofrenda lucrativa, para que ellos vivieran, ¿cierto?, flor en esta vida? ¿Será esa la misión de un apóstol? ¿Será que el apóstol, ¿cierto?, se va a conocer por sus vestiduras ostentosas, por su carro del año, ¿cierto?, en la puerta? ¿Será esa la misión de un apóstol? ¿Cuál era la tarea de un apóstol, mis queridos hermanos? Estos jueves que hemos estado estudiando la palabra sobre los sufrimientos de Pablo como apóstol, nos damos cuenta, hermanos, de que aún Pablo mismo dice: Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, ¿cierto? Ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciados, ¿cierto? De ustedes hablan bien, pero a nosotros los maltratan, sufrimos persecución, oprobio, pasamos necesidad, todo por amor de la obra de Cristo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es decir, todos los hermanos se podían enfermar y faltaban al culto, pero Pablo ahí enfermaba y tenía que estar igual en el culto. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál era la tarea de un apóstol? Primeramente, la tarea de un apóstol era de anunciar la palabra del Señor, predicar el evangelio. Lo segundo, cuando predicaba el evangelio, obviamente iba a haber gente que iba a creer en el mensaje del evangelio. Entonces el apóstol tenía que reunir a esas personas, ¿ya? Después de reunir a esas personas, el apóstol debía enseñarles la palabra por un tiempo. Ustedes verán de que Pablo, por ejemplo, cuando llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio, se convertía a la gente y estaba 1 año, 2 años instruyendo a los discípulos de día y de noche, predicándole las palabras del Señor, ¿cierto? Para dejar una iglesia bien discipulada. Y después de ese tiempo de discipulado, él encargaba a los ancianos de la iglesia, a los creyentes más maduros, para que siguieran el trabajo de cuidar a los miembros de la iglesia. Y después que un apóstol, ¿cierto?, realizaba ese ciclo, el apóstol decía: es tiempo de marchar. Hay una ciudad, ¿cierto?, en Penco, hay una ciudad en San Pedro, hay una ciudad en Lirquén, hay una ciudad no sé dónde, en qué otro lugar, y ahí es necesario ir y predicar el evangelio. Entonces, después que fundaba la iglesia, discipulaba a los creyentes, preparaba pastores, él decía: nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga, voy a venir de visita en 2, 3 años más, ¿cierto?, para ver cómo está la iglesia y me voy a plantar otra iglesia. Ese era el trabajo, mi hermano, que realizaban los apóstoles. A todo esto, mi hermano, era un trabajo muy sacrificado. Muy sacrificado. Porque, bueno, cuando uno empieza en los caminos del Señor, ¿cierto? Y uno es muy por así decirlo, muy soñador, ¿cierto? Uno dice: ya, yo cuando plante mi iglesia, ¿cierto? Cuando plante mi iglesia y la arregle y prepare la gente y la disipule y le enseñe la palabra, después yo voy a dejar la iglesia y me voy a ir a otra parte a plantar otra iglesia. Y no es tan así, mi hermano, no es tan fácil como se ve o como se dice o como parece. Yo me acuerdo, mi hermano, una vez, cuando yo estaba empezando, muchos años atrás, ¿cierto? Hablamos de un plan de plantación de iglesia, ¿ya? Y me dijo: ¿cuál es tu sueño como plantador de iglesia? Yo dije: no, plantar una iglesia en cada ciudad de mi región. Ambicioso el sueño. Ahora que ha pasado el tiempo, más de 10, 15 años, mi hermano, me doy cuenta de que era demasiado ambicioso el sueño. Ya, porque es muy difícil, mi hermano, plantar una iglesia. No es llegar y patear 3 piedras y se levanta un templo de la noche a la mañana, mi hermano. No es así. Discipular una iglesia no es fácil. Enseñar a los creyentes no es fácil. Preocuparse de la iglesia no es fácil, hermano. ¿Ya? No es fácil comprar, discipular, hacer la obra. No es fácil, mi hermano. Está llena de sufrimiento, está lleno de trabajo, de cansancio, de fatiga. Y no es fácil, mi hermano. ¿Ya? Entonces, que Dios bendiga a los pastores, ministros, misioneros,
que pueden decir, voy a trabajar, a plantar una iglesia, una obra. Por eso, como creyente, hermano, debemos apoyar sobre todo las nuevas obras que se están abriendo. Y a los misioneros, los que trabajan en llevar el evangelio. Bien, la tradición, mis queridos hermanos, de la iglesia dice de que todos los apóstoles, además, en el siglo I, ¿cierto? Todos los apóstoles murieron como mártires, menos el apóstol Juan. Por ejemplo, la tradición dice de que Pedro murió crucificado al revés, ¿ya? Y a Pablo, solamente por el hecho de ser romano, murió decapitado en la persecución de Nerón, mi hermano. Y así el primer apóstol en morir fue Jacobo, a espada. Otros apóstoles murieron apedreados, a varillazos, ¿cierto? Así murieron los apóstoles, mi hermano, crucificados, algunos también, traspasados por una lanza, algunos. Entonces, mi hermano, esa era la vida de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos. Una vida de sacrificio, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, literalmente tomar la cruz y seguir a Cristo y morir como mártires por amor al Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano, el Señor escogió apóstoles? ¿Ya? Para que continuaran la tarea. ¿Era acaso que Jesús no podía hacerlo todo él solo? Y bueno, la Biblia dice de que el Señor sabía que su tiempo de ministrar era un tiempo limitado, mi hermano. El Señor empezó su ministerio a los 30 años de edad aproximadamente, y el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Eso fue lo que duró el ministerio de Cristo. Y durante ese tiempo Él sabía que debía volver al Padre. Y es por eso, ¿cierto?, que después de su muerte y resurrección, el evangelio debía seguir siendo predicado a todo el mundo. Cuando Cristo vino, le predicó solamente a los judíos y a la gente de esa zona, ¿ya? Pero el evangelio era universal, el plan de Dios es universal. Y Jesús escogió a estos 12 hombres para que fueran sus aprendices y para que cumplieran esta comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, en el poder del Espíritu Santo. Jesús lo escogió, ¿cierto?, después de haber orado toda una noche. Dice el Evangelio de Lucas de que no es que el Señor un día se levantó de mañana, ¿cierto?, y dijo, bueno, ¿a quién voy a llamar? Pedro, me puede prestar la barca, ¿cierto? Ya. Mateo, este tiene contacto, ¿cierto?, con Roma, ya. A ver, ¿quién más? Judas, este es bueno para los negocios, ¿cierto? No es que el Señor escogió así a los apóstoles. Dice la Biblia que el Señor pasó toda la noche orando, clamando al Padre, buscando la dirección del Señor para escoger, ¿cierto?, a quienes de los discípulos de entre la multitud serían sus apóstoles, sus escogidos. Y después de haber orado, llamó a estos 12 hombres. Estos hombres, mi hermano, no eran los más preparados ni los más capacitados de su época. Había gente, hermano, que tenía, por así decirlo, doctorado en divinidades, ¿cierto?, en tradiciones rabínicas, judías en ese tiempo, los maestros, los escribas, ¿cierto?, los doctores de la ley, pero el Señor no lo escogió a ellos. El Señor escogió a 12 hombres comunes y corrientes, sencillos, para que ellos fueran, ¿cierto?, sus misioneros, sus apóstoles, para enviarlos a predicar la palabra. El comentario, mi hermano, de William MacDonald sobre este pasaje dice así, de que estos hombres, atención, tenían aproximadamente 20 años o un poco más de edad. Y yo quedé sorprendido, mis queridos hermanos. Yo había escuchado, porque uno siempre, ¿cuál es la imagen que uno tiene, ¿cierto?, de los discípulos? La película Jesús de Nazaret, eran puros viejitos que seguían a Jesús, ¿cierto? Así con barbita y todo el tema, pura gente mayor, y el más joven uno creía que era Juan, ¿ya? Pero cuando investigando, mi hermano, yo sabía que eran jóvenes, pero William MacDonald se atreve a decir de que tenían aproximadamente 20 o un poquito más de años, ¿cierto?, estos apóstoles. Así que jóvenes, hay esperanza. Dios quiere usar sus vidas, pero es necesario que se sometan al discipulado del Señor para que Dios lo use para la gloria de su nombre. Yo conocí al Señor a los 16 años de edad. A los 16 años me sometí al discipulado de Cristo, ¿ya? Y he tratado siempre de someterme a la palabra y al discipulado para que Dios pueda usar mi vida. Y llegué con muchos errores, muchos pecados a la iglesia. Y Dios ha ido trabajando y hasta el día de hoy sigue trabajando en mi vida. Pero si uno se somete a Cristo, podrá quizás en alguna manera, por último no vamos a, quizás humanamente hablando, nunca vamos a llegar a la estatura del Maestro. Pero sí podremos quizás llegar a las rodillas, al estómago, a los hombros del Señor, ¿ya? Y yo les animo, jóvenes, a crecer, madurar en su discipulado para que puedan ser usados por Dios.
fueron hombres, ¿cierto?, en esa época. Porque hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, en los países, ¿cierto?, del Medio Oriente es mal visto que una mujer sea líder o ejerza autoridad sobre el hombre, ¿cierto?, en esa cultura. Ahora, mis queridos hermanos, la historia de la iglesia nos habla de que Dios ha usado a mujeres grandemente como misioneras para la obra del Señor. Ahí han abierto iglesia, plantado iglesia, discipulado creyente, extendido el evangelio. Es cosa de investigar en la historia de la iglesia mujeres misioneras, ¿cierto? Y Dios lo ha usado tremendamente para extender el reino del Señor. Ya en este tiempo, mi hermano, debemos entender de que Dios puede usar tanto al hombre como a la mujer en la obra del ministerio. Los dones del Espíritu son para hombres y para mujeres. Los dones de liderazgo, de enseñanza, de trabajar en la obra, pero por temas culturales de esa época, ¿cierto?, se restringía el ministerio de la mujer. Y vemos de que el Señor, ¿cierto?, y la palabra de Dios respeta la época en que fue escrito. Pero ya en este tiempo, mi hermano, Dios puede usar tu vida, mi querida hermana, y Dios quiere usar tu vida. Y es cosa que te someta al Señor, te alinees con Dios y trabajes en la obra del Señor, y Dios va a usar tu vida para la gloria de su nombre. De todos los apóstoles, mis queridos hermanos, vemos de que Pablo, ¿cierto?, el apóstol a los gentiles, a pesar de no haber estado con el Señor durante esos 3 años y medio y de no haberlo quizás conocido físicamente, fue el más usado por Dios. Ese encuentro, mi hermano, que tuvo Pablo cuando iba camino a Damasco a perseguir cristianos, cambió radical y poderosamente su vida. Y Pablo, mi hermano, se convirtió de todo corazón. Y Pablo, ¿cierto?, era un hombre preparado, capacitado, instruido. Pablo, hermano, era un hombre que hablaba varios idiomas, por ejemplo. Era un hombre que había estudiado, ¿cierto?, teología, por así decirlo, a los pies de uno de los maestros más connotados de su época, Gamaliel. Era un hombre, hermano, que amaba a Dios quizás de forma errada y se esforzaba por guardar la tradición de los judíos porque pensaba de que esa era la forma. ¿A qué es lo que voy con esto? La preparación para el creyente es importante. Es importante leer la Biblia. Es importante, hermano, si tú puedes sacar una carrera secular, sácala. Es importante estudiar, mi hermano. Es importante tomar un libro de vez en cuando, ¿cierto? Todos los días, ojalá, y leer media hora, 1 hora, para que crezca tu conocimiento y Dios pueda usar mejor tu vida para la obra del ministerio. El mundo tiene preguntas, tiene dudas, tiene consultas. Y ya tú a esta generación no le puedes decir, es que simplemente el amor de Dios lo cubre todo. El mundo necesita respuestas teológicas claras, precisas, que satisfagan su necesidad, ¿cierto?, del intelecto que ellos tienen. Y para eso hay que prepararse, capacitarse, instruirse, crecer en el conocimiento. Así que, mi hermano, es tiempo de estudiar. Y Pablo, por todo lo que él estudiaba, se preparaba. Imagínate que un día Pablo estaba preso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice a Timoteo? Imagínate, tú estás preso un día, ¿cierto? Y no te van a ver los hermanos a la cárcel. Y lo primero que uno dice, nadie me quiere, todos me odian, nadie se preocupa por mí. Mira, me abandonaron. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Timoteo, cuando venga a visitarme, tráeme los libros, tráeme los pergaminos de la ley. Eso le pedía Pablo a Timoteo, hermano, estando preso. Estando en una condición que uno puede decir, bueno, acá Cristo me dejó, me abandonó, toda mi iglesia se olvidó de mí. Pablo estaba preocupado de seguir aprendiendo en la cárcel, hermano, para poder seguir predicando la palabra del Señor. Y es por eso que Dios lo pudo usar tanto a este hombre, porque se preparó, se capacitó. Los demás apóstoles Dios también lo usó. Pero Pablo, hermano, nos dejó toda la teología del Nuevo Testamento para la iglesia, 12 epístolas nos dejó. Ya, donde nos enseña cómo debe ser guiada la iglesia, cómo debe trabajar la iglesia en estos tiempos. ¿Existen apóstoles hoy en día? Bueno, hoy en día hay muchos ministros que se hacen llamar apóstoles, ¿ya? En internet, en la radio, en la televisión, hay muchos que se hacen llamar apóstoles. Pero primero, para ser un apóstol del Cordero, ¿cierto?, de los 12 apóstoles, que eran los apóstoles originales, era necesario haber conocido al Señor Jesús desde su bautismo hasta su muerte y su resurrección. Y ese requisito solamente lo cumplieron 2 hermanos, José, como dijimos, y Matías. Y de los 2 fue escogido Matías para que fuera apóstol del Cordero. Ahí se cerraron los apóstoles del Cordero, ¿ya? Para tener un don apostólico, ahora, ¿cierto?,
y Pablo, que fue escogido por Dios precisamente para predicar a los gentiles, que fue un trato de Dios con Pablo personal. Ahora, para tener un don apostólico, uno debe tener las señales de apóstol, dice la palabra. ¿Y cuáles son las señales? Dones de milagros, fidelidad doctrinal, predicar el evangelio, hermano, a los lugares no alcanzados, no sobreedificar sobre obra ajena, ¿ya? Y ser usado por Dios para plantar muchas iglesias y muchas comunidades de creyentes. Esos vendrían a ser los requisitos para una persona que diría: yo tengo un don apostólico, ¿ya? Dones de milagro, fidelidad doctrinal, predicar el evangelio en lugares remotos y ser usado para plantar muchas iglesias y comunidades de creyentes. Mis queridos hermanos, una persona que tenga estos dones no es usada para plantar una, ni dos, ni tres iglesias. Es usada para plantar muchas iglesias. Donde va plantando iglesias y va formando comunidades de creyentes. Además, cuando coloca las manos, ocurren frecuentemente milagros en su ministerio. No es que una vez sanó a uno hace 5 o 10 años, no. Sino que cada vez que predica y unge, por lo menos hay sanidades, hay milagros. Lo otro, tiene una fidelidad a la doctrina. ¿Por qué? Porque puede haber gente que forme comunidades de creyentes, que ocurran señales y milagros, pero puede ser, hermano, los herejes más grandes de este mundo, desviándose del evangelio y predicando falsas doctrinas, cosas que no están escritas en la palabra. Entonces, todos estos requisitos son necesarios para una persona que diga que tiene un don apostólico. Hoy en día, mi hermano, quienes tienen dones de plantación de iglesia, de ser misioneros, ¿cierto? Trabajan este don, esta área, pero ellos nunca estarán al mismo nivel que los apóstoles de la Biblia. Eso ni por pensarlo, mi hermano, ¿ya? Ya que los apóstoles de la Biblia, ¿cierto? Los profetas, los apóstoles de la Biblia fueron escogidos por Dios directamente para escribir el canon bíblico, la palabra del Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Y ya con Juan se cerró, ¿cierto?, la escritura. Acá, hermano, por más que uno diga, voy a sacar mi bestseller, ¿cierto? Voy a escribir mi bestseller, ¿cierto? Un pastor conforme al corazón del Señor, ya cuando escriba un libro, nunca va a tener, mi hermano, la autoridad que tiene la palabra. Puede tener buena idea, puede tener buena inspiración, puede tener buenos consejos, puede tener una buena enseñanza, pero la Biblia, hermano, al lado de ese libro no valdría nada, ¿ya? Así que, mi hermano, eso es tener un concepto equilibrado de lo que es la palabra del Señor. La palabra es la que nos manda, y ya nadie puede decir, vamos a escribir el capítulo, no sé, la tercera epístola, ¿cierto?, de Corintios, ¿ya? Acá en Talcahuano. No podríamos, mi hermano, ni por pensarlo. Ya vamos a escribir nuestra epístola y vamos a sumarla ahí al canon bíblico. No, mi hermano, sería un error tremendo. Hoy, por temas de ego, mi hermano, muchos ostentan el título de apóstoles. Pero como Pablo dijo, hay falsos apóstoles, ya que por sus frutos se conoce el árbol. Hermano, hay muchos que se hacen llamar apóstoles, ministros, pastores, profetas o lo que quieran llamarse, ¿ya? Pero dice la palabra de que por los frutos se conoce el árbol. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Por el fruto se conoce el árbol. Por más que predique bonito, por más que hayan señales o maravillas, por más que haya realizado una gran obra en la tarea del Señor, por el fruto se conoce el árbol, si es bueno o si es malo. Así de claro fue el Señor. Y para un cristiano maduro, mi hermano, uno debe conformarse con el título que Cristo nos dejó. Ustedes son hermanos, ustedes son siervos, ustedes son mis amigos, ustedes pueden ser pastores, líderes, maestros, ¿cierto? Con los títulos que Cristo nos dejó. Pero el título que nadie va a querer ostentar es siervo inútil, aunque todo lo hiciera, ¿cierto? Porque claro, apóstol en estos tiempos suena más bonito, con más autoridad, con más peso. El reverendo, ¿cierto? El doctor, el maestro, ¿cierto? Suena más, apela a nuestro ego, a nuestro orgullo. Pero mis queridos hermanos, el título más hermoso que nosotros podemos tener es el de hijo, hijo de Dios. Somos hijos del Señor en primer lugar, antes que un título ministerial. Amén. Bien, el ministerio apostólico de la iglesia, mi hermano, cuando Cristo resucitó, dio la gran comisión a toda la iglesia. Y ahora cada cristiano está encargado de llevar la palabra del Señor a todo el mundo, a toda persona, a toda criatura. Todo cristiano, mi hermano, en este tiempo es enviado.
Todo el cristiano es enviado con una misión. Y la misión para todo cristiano es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a los que Dios te ponga por delante. Comenzando, hermano, en tu Jerusalén actual. A tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a la gente que te rodea, al abuelito que te habla en la micro, a todos, mi hermano. Ahí debes comenzar a cumplir la misión del Señor. El Señor prometió, hermano, estar con su iglesia y respaldar el trabajo de la iglesia con señales, maravillas, prodigios y milagros. El Señor lo va a hacer, hermano. Debemos cumplir nuestra parte y Dios va a hacer también la suya. Pero entiende este principio. Un creyente gana a otros creyentes, a otras almas, ¿cierto? No me saquen la oveja de otro lado, ¿ya? Un creyente gana almas. Y una iglesia debe multiplicarse en plantar otras iglesias también, ¿ya? Nosotros, hermanos, somos llamados a extender el reino del Señor, a plantar más iglesias, ganar más almas para el Señor. No traspasar ovejas de congregación a congregación, ganar alma, hermano. Ese es el desafío que tenemos como hijos del Señor. El creyente, hermano, para ser usado por Dios debe someterse al discipulado, aprender y luego tomar responsabilidad de su llamado. Hermano, sométete a la palabra del Señor. Hermano, aprende a los pies de Cristo. Hermano, busca la presencia del Señor. Dios quiere usar tu vida en la obra del ministerio, pero es necesario que tú te sometas al discipulado de Cristo. Y Dios te va a usar para la gloria de su nombre, para extender el reino, ganar almas y aún, ¿cierto?, para hacer milagros, sanidad y prodigio. Pero es necesario que busques la presencia del Señor, que te sometas a Cristo. La estrategia de Jesús, hermano, sigue siendo la misma. El Señor sigue llamando a las multitudes. De entre las multitudes, el Señor sigue escogiendo, ¿cierto?, a hombres y mujeres para que estén en la presencia de Él todos los días, para prepararlos, ¿cierto?, en el discipulado, en la enseñanza, para mostrarle por medio de la lectura bíblica el ejemplo de cómo realizar la tarea del ministerio, para que después de tener un tiempo en la presencia del Señor, de discipulado, de estar aprendiendo a los pies de Cristo, el Señor les delegue poder y autoridad para ir y predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo, y que la obra se siga extendiendo y el ciclo se siga repitiendo una y otra vez. Esto te encargo, hijo Timoteo. Prepara hombres fieles para que vayan y prediquen la palabra. El ciclo se sigue repitiendo, hermano, y Dios lo quiere seguir haciendo en el día de hoy. Que Dios nos ayude, hermano, a poder someternos al discipulado del Señor, para poder ser usados también por el Señor en la extensión de la obra del ministerio. Señor, envía obreros a tu mies. Hermano, el Señor te quiere enviar a ti. Dios te quiere usar tu vida. Y Dios va a usar tu vida si tú le creas al Señor y te sometes a su discipulado. Oremos, mis queridos hermanos, ¿cierto? Y entreguemos este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, porque tú hoy sigues llamando, sigues buscando hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor, que se sometan, Dios mío, al discipulado, Señor. Que aprendan de ti, Señor, tu palabra, tu ejemplo, tu vida devocional, tu carácter, Dios mío, para que puedan ser usados, Señor, transformados por la presencia de tu Espíritu Santo, para ir y predicar el evangelio a toda criatura en el poder del Espíritu, Señor. Amado Dios, sigue llamando hombres, sigue llamando jóvenes, mujeres, niños, para la obra del ministerio, Señor. Bendice este tiempo de enseñanza, Señor, y que podamos ser esa iglesia misionera, Señor, que siga anunciando tu evangelio. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.